Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y, por supuesto, en Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de gobierno corporativo y con el propósito de destacar, pues, algunos temas relevantes con respecto al acontecer de las mejores prácticas para el desarrollo de las empresas en nuestro país, bueno, a nivel mundial realmente, y además muchas de estas recomendaciones son globales, pero muchas, si bien en lo común es que sean aplicables a empresas en el exterior, lo cierto es que, pues, y empresas grandes sobre todo, lo cierto es que, pues, son también aplicables en alguna parte a cualquier tipo de empresa. Y bueno, vamos a empezar con un artículo emitido por el Foro de la Facultad de Derecho de Harvard de Gobierno Corporativo, el cual emite recurrentemente artículos de relevancia al respecto. Y este es uno que en hechos en este instante estamos usando. Esta no es una sesión de gobierno corporativo, obviamente, pero como usted sabe, una de las cosas que estamos haciendo aquí en el programa es, pues, publicamos este programa al aire, como lo estamos haciendo en este instante, pero también por redes sociales. Y luego, dos, cuando termina el programa, el sistema arroja, por medio de la inteligencia artificial, en este caso de Zoom, un resumen de lo tratado en la hora completa que está abierta la sesión. Y ese resumen, pues lo ajustamos, lo revisamos y lo publicamos. Bueno, las reuniones de consejo de administración en el alcance normativo requieren que se rastree una minuta. Es lo común. No importa que sea una empresa, una asociación civil, un sindicato. Lo tratado hay que, pues, anotarlo y, en su caso, asignar responsables para ejecutar las acciones conducentes o las omisiones que se hayan señalado o lo que sea, ¿no? Y entonces esas minutas, pues, son fundamentales para el procesar de una empresa en una forma adecuada, ¿no? Vamos, si vamos a la recordatoria del Consejo de Administración, pues es el ente motor de la empresa desde la perspectiva de responsabilidad, de planeación, de asignación de tareas, de compensaciones, etcétera, hacia abajo, que es toda la operación, incluyendo su alta dirección. Y arriba del Consejo de Administración, a quien se le responde es a los accionistas en la asamblea de socios. Bueno, ese Consejo de Administración se reúne ocasionalmente, dependerá de la empresa, habrá trimestrales, habrá cuatrimestrales, habrá semestrales, habrá anuales, pero se tiene que reunir y tiene que tomar decisiones. Habrá aquellas que se reúnen una vez a la semana, lo cual es una locura, pero bueno. Independientemente de la temporalidad, esas reuniones se llegan a acuerdos y esos acuerdos se documentan. Eso es muy común. O sea, no estoy hablando de algo extraordinario. Todo tipo de consejo de administración, incluso cuando es administrador único, las determinaciones se documentan y se ordenan, ¿no? Hágase X, váyase a tal mercado, contrátese tal proveedor, lo que gusten. Entonces, en esa lógica, aquí la recomendación es alrededor del contexto de esas minutas formuladas por la inteligencia artificial. Estamos en el momento de inicio, digo, ya tendrá unos 4 o 5 años mucho del uso de este tipo de herramientas, pero
estamos en el momento en que todo el mundo empieza a asimilarlo, como allá en el 97, que empezaba la gente a tener correos electrónicos y a usar esta nueva herramienta como era el Internet, hoy la inteligencia artificial. Y una cosa básica es precisamente habilitar, como aquí en el Zoom estamos habilitando, un aplicativo que me escuche y luego durante toda la reunión haga un resumen, haga una minuta de lo tratado. Bueno, este artículo plantea que la inteligencia artificial efectivamente puede redactar las minutas de un consejo de administración, pero en el mismo título le ponen, ¿debe de hacerlo? Vamos a hacer consideraciones para empresas públicas. Y entonces aquí sí encuadra un artículo aplicable propiamente a empresas públicas, pero vea las vicisitudes concretas para aplicación de las empresas privadas, no públicas, o sea, las que no cotizan en bolsa. Y dos, si no cotizan en bolsa, la dimensión, ¿no? Y las implicaciones de lo tratado y su confidencialidad, por ejemplo. Bueno, este artículo es preparado por los autores Charu Chandrasekhar, Avi Gesser, Eric Huergens, de Dubois and Plimpton, un despacho de abogados en los Estados Unidos. Y el resumen aborda la consideración de que estas empresas públicas que cotizan en bolsa adopten herramientas de inteligencia artificial para grabar, transcribir y resumir las actas de las reuniones del Consejo Directivo o de Administración y sus comisiones, las comisiones de ayuda al Consejo, la comisión de auditoría, de compensaciones, etc. Si bien esas herramientas ofrecen beneficios pragmáticos, es fundamental evaluar los riesgos que hay de adoptar estas herramientas propiamente, ¿no? Respecto a los riesgos inherentes, la gobernanza y los mecanismos de control. Ayer en la reunión de cada mes del Comité de Gobierno Corporativo de IMEF, tratamos un tema subyacente a esto, fue más bien las juntas de consejo, que también ya hemos leído otros artículos correlativos, con muy buenas recomendaciones de los autores, de los ponentes de ayer. Y le puedo decir dos de conocimiento público, dos tipos de reuniones. Me toca gestionar el Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, asociación civil, no es una empresa, y en el Consejo Directivo Local de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa del Estado de Chihuahua, sección Chihuahua, ¿no? Y en estos dos, pues tenemos nuestras mecánicas. Por ejemplo, en el IMEF sí se graba la reunión, pero la graba la gerente que a su vez funge como secretaria en la operación o prosecretaria para poder tomar las minutas y luego nos entregan las minutas a las semanas. Dentro de IMEF tenemos un comité editorial en el que participo también para la revista de News IMEF y uno de nuestros compañeros administrativos toma las minutas a mano y nos manda el documento. Y en su caso en ANADE tenemos restringido grabar las minutas y se toman a mano, ¿no? Han sido decisiones internas de cada consejo. Hace 20 años fui el director de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, asociación civil, y en toda junta de consejo y de asamblea tomábamos minutas. Y tenía mi equipo de jóvenes que tomaban las minutas y luego me pasaban sus notas y luego yo integraba un documento completo muy amplio, prácticamente transcribíamos lo que decían las personas que intervenían y emitíamos un sumario con puntos de viñeta señalando los puntos más importantes de decisión y responsables de la decisión. Bueno, cada quien inventa cómo hacer sus minutas. No hay una ley que diga las minutas cómo deben de ser hechas en términos de imponibilidad legal, pero ciertamente todos ejercemos una función de alguna u otra forma. Y en su caso fijamos una regulación, como le digo, el ANADE del Estado de Chihuahua tomó la determinación que no se grabaran por ningún motivo las sesiones, sobre todo cuando empezamos a usar el Zoom para las reuniones porque teníamos consejeros en la ciudad de Chihuahua. O en el Consejo Nacional no se graba y además, pues habemos gente que participamos en el Consejo Nacional de todo el país. Bueno, en esa lógica, el uso de las herramientas, pensando en estas empresas que cotizan en bolsa, según esos abogados que hacen este artículo, señalan que deben de contemplar una serie de elementos. Para empezar, ¿quién es el proveedor? Por ejemplo, Zoom. ¿Es Zoom quien hace el proveedor de la plataforma? En realidad no, es una empresa subyacente con Zoom que tiene un acuerdo de colaboración para hacerlo. Otra forma que nosotros hacemos también con los programas para hacer los resúmenes, porque no todos los programas los hacemos por Zoom, es con Alphabet, con Gemini, pues, ¿no? Y ahorita, hace unos minutos, usamos Notebook porque se cayó la plataforma de Gemini. Entonces, hay un tema, ¿no? Oye, se cayó la plataforma y pues no tiene quien tomar las minutas. O tiene que haber alguien tomando la mano. Bueno, reglas internas, ¿no? Tiene que contemplarse la confidencialidad. ¿Qué temas vamos a tratar y a qué grado requerimos una confidencialidad? Gemini, ChatGPT son herramientas, la de Zoom,
pues que tienen su libelo público y ellos te dicen, no, nosotros tenemos aquí todo cerrado y bla, bla, bla. Bueno, ya ha habido filtraciones de información que se mete a las plataformas de inteligencia artificial públicas, vamos a llamarlas, las comercialmente conocidas, y se filtra la información. ¿Hasta qué punto el Consejo de Administración puede, de una X empresa que cotiza en bolsa y va a tratar temas confidenciales, puede tratar estos temas en ese tipo de plataformas? ¿Hay plataformas más cerradas? Claro. Hay plataformas que se construyen internamente en las empresas. El proveedor, por supuesto, no debe de compartir los datos ni siquiera de la empresa. Ay, aquí en esta plataforma tomamos las notas de Patitos SADCB. No, no puede. Olvídese que se filtre la información de lo que dicen las minutas. Y bajo circunstancias extraordinarias y específicamente acordadas, debe de contarse con un programa de ciberseguridad diseñado para proteger los datos corporativos. Un juicio, por ejemplo, hoy en día, usted se puede meter a la página del Consejo de la Judicatura Federal, bueno, creo que todavía se puede, y puede bajar sentencias de amparo de todo tipo de amparos y leer las discusiones de los jueces para llegar a los resolutivos, solo que oculta la información confidencial, tanto de nombres, datos y valores que se pueden plantear ahí en la discusión de ese amparo. Entonces hay una versión pública y una privada. Bueno, por ley así es, pero una empresa privada que cotiza en bolsa, que se les dice empresa pública, su información de consejo de administración es completamente privada, no hay ninguna parte que se haga pública. En algunas jurisdicciones, por ejemplo, algunas entidades de los Estados Unidos, se requiere que el consentimiento de todos los que estén involucrados para grabar su reunión. Independientemente de la jurisdicción, los participantes deben ser notificados. Oye, se va a grabar y se va a transcribir con este aparato. Hay que ser transparentes, ese es el punto toral. Cabe destacar que algunas de estas herramientas incluso lo hacen sin generar una grabación. Esta de Zoom, esta sesión la estamos grabando porque luego la subimos a redes, pero el Zoom puede operar sin grabar la sesión. Bueno, las transcripciones y resúmenes de reuniones de estas inteligencias artificiales pueden contener imprecisiones. Uy, me he encontrado miles. Por ejemplo, Emanuel García se presenta cuando los martes sale al aire y dice, hola, ¿cómo estás? Soy Emanuel García. ¿Y qué dice la inteligencia artificial? Manuel García dijo, se equivoca. A veces hago resúmenes con Gemini y hace una alucinación extrema con nombres de gente que ni siquiera conozco, que no estuvieron en el programa, ¿no? El uso de herramientas de inteligencia artificial puede ser inapropiado si va a haber información privilegiada, absolutamente confidencial. No sé, vamos a tratar sobre la fórmula del refresco de cola más famoso del mundo. Pues no quieres que nadie de estos estén grabando, ¿no? Esto incluye discusiones de litigios, iniciativas estratégicas, temas de cumplimiento normativo. Para mitigar el riesgo y una renuncia de privilegios o pérdida de confidencialidad, pues obviamente se tiene que analizar cuándo debe de usarse la inteligencia artificial y cuándo no. Las empresas deben de comprender cómo se almacena la información, dónde. Oye, ¿Zoom es dueño de los servidores? Quizá no, quizá los subcontrata, como muchas de estas empresas. Digo, hoy en día está uno de los grandes negocios crear centros de datos, ¿no? Y entonces, pues las empresas en el planeta te contratan y un cachito de información está aquí, otro allá. Pero ¿qué pasa si ese cachito de información cae en malas manos? Las empresas deben comprender cómo se almacena y entonces con eso tomar determinaciones de qué eliminación de datos debe contemplarse cuando se logren las minutas, qué conservación es pertinente, etcétera. Dame un segundo, Arturo. Las empresas deben evaluar si los materiales generados por inteligencia artificial pueden contener información sujeta a retenciones por litigios. También puede haber algún litigio que tenga determinaciones específicas que estas discusiones no puedan ser grabadas. Entonces, identificar los riesgos. ¿Cuáles son las empresas que lo tomen y regularlo? E implementar las medidas para poder aprovechar la ventaja tecnológica, pero evitar los riesgos en la medida de las posibilidades. Oye, ¿hay manera de evitarlo completamente? Claro que no. Todo es franqueable en la vida, pero entre menos riesgo corramos, pues todavía mejor. Voy a corte. No se vaya, siga así aquí en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad.
Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues vamos a seguir con esos artículos. Pero esto de la minuta es fundamental. A mí me parece una extraordinaria herramienta. Cualquiera de tecnología hay que probarlas, analizarlas. Memo hablaba el lunes de esto en su programa. Cómo él incluso en cosas personales ha ido implementándola y le va ayudando. Y yo creo que todos tenemos entre la curiosidad y la viabilidad de poder accesar a algunas de estas cosas. Estamos regresando al aire, pero en concreto, ya para la implementación de cosas que tienen riesgos, incluso personales, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un análisis sesudo de lo que estamos haciendo y cómo está operando los alcances. Vamos a otro artículo también publicado en el Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo y habla de lo que impulsa la efectividad de la Junta frente a la incertidumbre, la Junta de Consejo de Administración, ¿no? Y bueno, qué momento más crucial para publicar un artículo relativo a este tema que el que vivimos este año, donde la incertidumbre yo creo que jamás ha tenido parangón alguno, más allá de aquellos momentos de la Bahía de Cochinos cuando iban tenemos el miedo de que fuera a explotar la bomba atómica o la guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos con respecto a Cuba, o los momentos de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente fueron terribles, quizá la primera también. Pero yo creo que en una época moderna y sin esos conflictos militares, hoy por hoy vivimos tiempos de exuberante incertidumbre. Todos los días hay una proclamación, un gran decreto, un gran anuncio, y normalmente son cosas que generan demasiada incertidumbre y no ayudan en mucho a la estabilidad económica. Bueno, pensando en la empresa, y que vive también en el contexto de esa incertidumbre, los autores Jamie Smith, Barton Edergon de EY plantean este artículo entonces. Bueno, la perspectiva a largo plazo de las juntas es fundamental para orientar a la gerencia en la navegación, preparación y ajuste estratégico en los desafíos futuros en un entorno de cambio rápido y complejidad creciente. Y aquí es fundamental que le diga lo siguiente. Hace como unas 3 semanas hablé de otro artículo de este tipo que hablaba de cómo enfrentar la incertidumbre por la alta dirección. Y entonces ahorita concateno con ello. Pero aquí pensemos que somos parte de la Junta de Administración. ¿Qué nos están diciendo como corolario del asunto? Las juntas tienen que reunirse en un pensamiento de largo plazo. Estar pensando cómo mañana me van a poner a hacer y pasado mañana me van a poner FTO y pasado mañana van a correr gente porque la deportaron o me van a caer en un juicio patito o lo que sea. No. Digo, hay cosas que se tienen que resolver, claro, pero la perspectiva ordinaria de la discusión, de la agenda de la Junta de Administración tiene que ser de largo plazo. Ahora bien, se tiene que tener una supervisión efectiva, como le digo, de las cosas de hoy, de la coyuntura. O sea, me demandaron y, pues sí, pero yo pienso en largo plazo. Pues no. O sea, sí hay que poner atención. Pero hay que saber escudriñar los tiempos que se le dediquen y el punto toral de atención ante las cosas. Si absolutamente todo va a ser el decreto del momento, el anuncio mañanero del momento, créame, su empresa va a quebrar muy rápido. Si solo vamos a estar toreando la inmediatez de la estupidez gubernamental, olvídelo. Ahora bien, si tomamos atención a las cosas de coyuntura y le ponemos una supervisión efectiva, pero pensamos en largo plazo, podemos hacer que la empresa lleve a ese lugar. Y aquí entra el encuadre del artículo de hace 3-4 semanas que hablaba de la alta dirección. A la alta dirección hay que facultarla para saber tomar y poder tomar decisiones con respecto a rangos concretos ante la coyuntura. Y entonces, por ejemplo, llega una demanda, oye, si nos demandan y el 100%
es X cantidad, pues te facultamos para que negocies hacia el 50 sin avisarnos. En caliente, ahí está el dinero. Toma las decisiones, no me distraigas, de cualquier forma nos va a llevar tiempo y demás, y si lo puedes resolver en la inmediatez, ¿cuánto vale el tiempo de la empresa de estar atendiendo una demanda? Pocas veces medimos esos impactos, y ante la situación actual de la reforma judicial y la incertidumbre de cómo van a operar los juzgados, es la mejor ecuación que podríamos empezar a hacer las empresas, no solo evaluar la empresa, sino evaluar los actos del factor tiempo que le dedicamos a cada cosa. Si voy a perder tiempo en una demanda 5 años, pues mejor pago lo que tenga que pagar ahorita y ahí muere y me sale más barato y me dedico a cosas más importantes. Y entonces yo faculto al director, toma la decisión tú en este rango. Si le exigimiento es 70%, entonces sí recaes conmigo. Fijamos rangos a partir del reconocimiento plasmado matemáticamente, aritméticamente, 1 más 1 igual a 2, de cuánto es lo que puedo darle de facultades para que en el corto plazo responda, y mientras la Junta de Administración se dedica a una supervisión efectiva del corto plazo y a una determinación fundamentada del largo plazo. Una encuesta realizada en 200 directores de empresas reveló que factores externos más allá de su control siempre influyen en la toma de decisiones. Como resultado, una mayoría significativa de los directores informa que su estrategia se encuentra en un estado de evolución constante, o sea, todo el tiempo están cambiando. Eso es una locura. Va contra natura en las determinaciones de un consejo de administración de una empresa que pretende estar en el largo plazo. Recordemos el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. El objetivo es el largo plazo. Muchos anticipan cambios estratégicos adicionales en un corto plazo debido a condiciones impredecibles. A menudo se reporta un alto grado de alineación entre las juntas y la gerencia sobre los desafíos y riesgos actuales. Y por lo tanto, si bien hay escepticismo, pues se generan acuerdos. Entonces, esto es, para protegerse activamente contra el pensamiento de grupo y los sesgos inconscientes, aunque la mayoría de los directivos perciben una fuerte alineación con la gerencia respecto a riesgos y apetito de riesgo, una parte notable de ellos considera que la gerencia debería asumir los riesgos calculados, y yo le meto las palabras, en el corto plazo. Estos consejeros, dice directivos por la traducción, pero errores de la inteligencia artificial, por eso el Consejo de Administración, abogan por una postura más audaz, consistente en el apetito de riesgo definido, parametrizado, diría yo, especialmente en contextos operativos de incertidumbre. Aranceles, ¿no? FTOs, etc. Existen barreras significativas que obstaculizan las respuestas organizacionales efectivas de cambio. Los obstáculos citados con mayor frecuencia incluyen las disrupciones dentro de su industria específica, las disrupciones económicas más amplias. El intenso enfoque de la gerencia, la alta dirección, en el desempeño financiero a corto plazo puede representar un desafío sustancial para construir resiliencia efectiva a largo plazo. O sea, hay que constreñir cuánta manga ancha te dejo. Ese es el alcance de la decisión. Las juntas, al ofrecer una perspectiva estratégica más a largo plazo, pueden ayudar a la gerencia para elevar su visión. Esto es, para lograr un éxito futuro sostenible e infundir confianza en las decisiones estratégicas que quizás no generen beneficios inmediatos ni a corto plazo. Los directores identifican la composición del liderazgo y cultura organizacional como factores críticos de éxito, los consejeros de administración. La presencia de consejeros de administración y alta dirección que poseen habilidades y experiencia para considerar el atributo más crucial para responder eficazmente a los cambios previstos. O sea, que sea gente con experiencia que sepa responder al cargo y a estas facultades. Eres un alto directivo, tienes estas facultades de negociación, de alcance, de gasto, de respuesta en el corto plazo y ante los escenarios de siniestro de la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es riesgo, el riesgo se convirtió en un siniestro efectivo, me demandaron, tienes esta oportunidad de respuesta en el corto plazo. No quiere decir que no me lo vas a notificar e informar a mi consejo de administración, pero efectivamente no vas a tener que pedir para cada paso de negociación un acuerdo. Entonces, o una confirmación del consejo. En cambio, el consejo revisa estas cosas, tomadas estas decisiones, evalúa si están correctas los alcances que se le dan de negociación y proyecta el largo plazo. Una cultura de sala de juntas que fomente el desacuerdo constructivo, junto con una profunda comprensión de los consejeros de administración, tanto en las operaciones de negocio como sus responsabilidades fiduciarias de supervisión, es crucial para traducir estas habilidades en acciones decisivas. Fomentar el desacuerdo constructivo, ¿qué significa? Estas reuniones del Consejo de Administración por ningún motivo deben de ser alineadas a que todos digan que sí o todos digan que no.
mucho menos en consonancia de lo que quiere el presidente del Consejo de Administración. No se trata de ir a hacer la barba, se trata de que ocupes tu cargo con los deberes fiduciarios correspondientes. Si consideras que la decisión debe de ser no, exponlo. Y si pierdes el voto, es un desacuerdo constructivo porque aportaste una idea. Y además dejaste en la cultura la oportunidad de escuchar los puntos de disidencia. Para mejorar la resiliencia organizacional y responder eficazmente a las disrupciones, las juntas deben de participarse en conversaciones estratégicas continuas durante todo el año. No se trata de que haya juntas semanales, eso es una locura, y menos si son largas, que hay que ver estados financieros cada semana, olvídenlo. Pero sí que hay una comunicación continua. Y ayer nos decían en el Comité de Gobierno Corporativo, por WhatsApp, ni de locos. Es una aplicación gratuita, el producto es uno. Olvídenlo. Tiene que construirse mecanismos internalizados en la empresa. Oye, en mi empresa, en mi asociación civil, no tengo dinero para hacer eso. De acuerdo, pero comprende los riesgos de usar el WhatsApp, el Messenger, el Telegram, el Signal o el, ¿cómo se llama el otro? Confide o algo así que destruye los mensajitos, ¿no? Esto va más allá de los infrecuentes retiros estratégicos anuales. Estas discusiones críticas se estructuran en torno a 4 áreas clave. Primero, construir consenso en la Junta sobre la resiliencia estratégica. Segundo, evaluar las discusiones estratégicas en evolución. Tercero, identificar puntos únicos de falla y tolerancia al riesgo asociado. Y cuarto, comprender las suposiciones estratégicas subyacentes y preparar para la posible invalidación. Esto es la madurez de una empresa y me parece crucial. Bueno, me mandan a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Bien, seguimos aquí en Solo Negocios antes de regresar al aire. Y bueno, pues temas cruciales de cómo llevar la administración de las juntas. Luego de repente me ha tocado de otro tipo de reuniones, pero no sé, tenemos 12 temas a tratar y la reunión está pactada de 12 horas. Y en lugar de llevar un tema por hora, de repente el primer tema que es de menor relevancia nos lleva 4 horas. Olvídelo, está terriblemente mal administrada la reunión. Tiene que haber un secretario que tenga facultades de callar a la gente, incluso el presidente del consejo. Y no se trata de ser grosero, sino de enfocar los temas con la asertividad de los tiempos. Además, seguramente a la 6ª hora ya estás tan cansado que el último que quiere es seguir discutiendo estos temas específicos. A la reunión se tiene que llegar con muchos puntos resolutivos. Realmente con la pregunta, ¿qué decidimos? ¿A o B? Y por eso en previo tiene que estar preparada la junta, tienen que llegar las minutas previas, tienen que llegar las propuestas, tiene que llegar la información para la toma de decisiones. Por eso los elementos cruciales de estas juntas, ¿no? Y bueno, el tema de corto y largo plazo, fundamental en el desarrollo de ese artículo. Vamos a otro más. Este es una de óptica también en la misma tesitura y del foro de la Facultad de Derecho de Harvard de Gobierno Corporativo, pero en la óptica visual de qué está pasando en los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump no es un secreto, llega y dice adiós las políticas ambientales, sociales y de gobernanza, adiós ASG, al menos respecto al gobierno. Y de alguna manera le han querido meter mano a la Security and Exchange Commission, a la Comisión de Valores,
para que las empresas que cotizan en bolsa no tengan que emitir esos reportes de manera obligatoria, como hoy lo tienen que hacer, como en México lo tienen que hacer, como en Europa lo tienen que hacer. Bueno, dicho esto, la tendencia mundial por encima de la magnanimidad, de lo que quieran del presidente Trump, lo cierto es que todos vamos a ir hacia una dirección de obligarnos o tener un gran incentivo de cumplir políticas ASG. En esa tesitura se concibe en este concierto internacional de decisiones alrededor del mundo de ambiental, social y de gobernanza, en la autoimponibilidad de los criterios de cumplimiento por parte de las empresas, que algunas lo tenemos consciente, pues el punto de que es un impasse lo que está pasando en Estados Unidos y se va a resolver. Pero como en México hay muchos Méxicos, en Estados Unidos hay 50 Estados Unidos. Son 50 estados que están unidos. Y en esa lógica, los estados demócratas, que el título del artículo se llama los estados rojos, continúan enfocándose en ASG, sí lo están haciendo. Así como el gobierno de los Estados Unidos desalinea esas políticas, los gobiernos estatales demócratas están alineándolas. Y bien, el artículo es de Robert Eccles, profesor de la práctica de gestión en la Universidad de Oxford, Set School Business, y Daniel Crowley de KLA Gates, un despacho de abogados. Y esto, si no me equivoco, debe de ser de la Unión Americana, no es cierto, no, sí es de la Unión Americana el estudio, obviamente. Ok, hay una campaña en ciertos estados de la Unión Americana para influir en la forma en que los gestores de activos, o sea, aquellos que mueven los fondos de inversión, toman consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias de inversión. Un ejemplo es BlackRock, que no está alejándose de las políticas ASG, por más presiones políticas que le impongan. Y podrá hacer lo que se le pegue la gana Google o Apple o Facebook, pero los fondos de inversión no. Y entonces la decisión será, ¿le hago caso al presidente de los Estados Unidos que no tiene nada que ver con mi operación? ¿O le hago caso al inversionista que es el que va a traer el dinero? A ver, destaca una divergencia fundamental en la interpretación del deber fiduciario, donde los funcionarios financieros estatales abogan por una visión más restringida y cortoplacista, mientras los gestores de activos consideran los factores ASG como temas fundamentales de largo plazo, esenciales para las asignaciones de capital efectiva y la resiliencia de la cartera de los mercados dinámicos. La Fundación de Oficiales Financieros Estatales, que es como una especie de secretaría de una asociación de secretarios de finanzas, como en México hay, pero acá en Estados Unidos, que representa a los funcionarios de 26 estados, ha expresado formalmente su preocupación a grandes gestores de activos, por lo que perciben como una erosión del deber fiduciario tradicional en los mercados de capitales estadounidenses. Reconocen algunos pasos recientes en ciertas firmas, como la retirada de coaliciones climáticas globales y la reducción de la retórica ESG, pero la asociación ha delineado acciones específicas que las firmas deben de emprender para mantener sus relaciones comerciales con los estados. O sea, ellos dicen, nosotros, Estado, queremos estas reglas del juego. Tú, fondo de inversión, ¿quieres vínculo conmigo? Pues tienes que cumplirlas, ¿no? La iniciativa forma parte de una campaña anti-ASG, porque son estados que no están de acuerdo con estas políticas, amplia, donde los estados rojos tienden a definir ASG en términos ideológicos para luego señalar a los gestores por integrar que los estados clasifican como consideraciones ideológicas en lugar de cuestiones financieramente materiales en sus procesamientos de creación de valor. O sea, vamos a decir algo simplista. Hay una política ambiental de energía verde y entonces la posición del fondo de inversión es, yo voy a meter más dinero, sí y solo sí, y voy a requerir menos tasa, por ejemplo, si es de deuda, sí y solo sí, tu empresa me convences de que estás haciendo actos suficientes y te certificas en energía verde. Y el gobierno está diciendo, no, no, al contrario, eso es ideológico y no sirve de nada, y luego ya empezaron a decir que están bien feos esas cosas de aspas y demás, ¿no? Así como que, ay, güey. Bueno, entonces en esa lógica, el planteamiento de la posición estatal de los gobiernos estatales es, aquí no me vengas a imponer esos criterios porque son ideológicos y no materialmente financieros. Y por otro lado, el fondo de inversión voltea y dice, a ver, hacer electricidad con carbón, con las restricciones legales ahorita impuestas, o hacer electricidad con un panel solar o con una fuente eólica, es más caro el carbón y financieramente más conveniente hacerlo con lo verde. Y hacia futuro más. Claro que es porque hay restricciones en el carbón,
Pero si no hay restricciones del carbón, la contaminación trae otras externalidades negativas. ¿Qué decidimos? La lógica financiera es lo que está promoviendo la parte de los estados, perdón, de los estados demócratas sí, y de los estados y de los fondos de inversión. Los estados republicanos dicen no y no. La afirmación central de los estados sostiene que el deber fiduciario debe facilitar exclusivamente la asignación de capital basado en el mérito financiero y no meter ideologías políticas. De acuerdo, no es por ideología, es por incrementar consumidores, es por incrementar productores, es por ahorrar costos y es por evitar daños que luego tenga que pagar con impuestos. Tiene una lógica aritmética matemática. Si no se quiere comprender, pues ni modo, ¿verdad? Quien tenga el poder va a hacer lo que se le pega a la gana, las reformas constitucionales que se les peguen la gana, pero eso no quiere decir que 1 más 1 vaya a cambiar, seguirá siendo 2. Argumentan que el uso de supuestos especulativos sobre el futuro, cambio climático, para justificar mitigación de riesgos de largo plazo, conduce a conclusiones ideológicas inconsistentes con el papel fiduciario. Desde el punto de vista de estos estados, en contra de ASG, el dinero es el dinero y tú nomás me lo tienes que dar, se acabó, no te importa lo demás. Eso es ridículamente absurdo. Por el contrario, los gestores de activos, los fondos de inversión que están atrás, que están moviendo estos fondos de inversión más bien, se esfuerzan activamente por comprender cómo las corporaciones abordan todos los impactos con respecto a, por ejemplo, cambio climático para determinar la relevancia de las decisiones de inversión a largo plazo. Porque no somos especuladores. ¿Cuál es la cualidad de estos gestores en sus fondos de inversión? Los alineados a los códigos de mejores prácticas de gobierno corporativo. Queremos empresas de largo plazo. ¿Cuál es la cualidad de quienes están en contra de estas políticas ASG? Quiero el dinero ahorita, quiero la ganancia ya, no me importa el costo, que no voy a pagar yo. Son meramente especuladores. Y entonces, más allá de izquierda o derecha, o conservadores o liberales, estamos entrando en una lucha entre especuladores e inversionistas de largo plazo atrás de los poderes políticos en Estados Unidos. Creo yo que esa puede ser una conclusión del artículo. Este esfuerzo se centra fundamentalmente en evaluar la relevancia financiera futura, no en justificar posturas ideológicas, y contrasta con la demanda implícita de los estados de que los gestores de activos ignoren las consideraciones futuras y simplemente mantengan carteras diversificadas. Creen que la diversificación es sola la única forma de ser funcional en efectividad y eficiencia de las carteras financieras. No tiene ninguna lógica. O sea, ya hay una evolución científica suficiente para... Ya olvídense si creen en el cambio climático y lo que sea. O sea, también diversidad y cosas de ese tipo, ¿no? Las asociaciones financieras instan de los estados a los inversores a no usar sus posiciones de propiedad para influir en el comportamiento de las empresas más allá de las consideraciones financieras materiales. No vengas a decir cómo serán las cosas, solo dame tu dinero. ¿Qué? ¿Se volvieron locos? A pesar de que los gestores de activos siempre están obligados por reglamentos internalizados en un deber fiduciario que les obliga a sostener todos estos riesgos en la claridad correspondiente. O sea, deja de pensar a largo plazo, ¿eso qué importa? Diría John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. No, pues así no puede ser, ¿no? El deber fiduciario es un concepto legal multifacético, no una obligación singular, ya que una extensa investigación indica que ningún campo del derecho corporativo o gestión de activos impone un único deber fiduciario independiente. Estoy completamente de acuerdo, pero esa multifaceticidad está estrechamente vinculada con la viabilidad de las implicaciones de decisión de cada quien. Y si el fondo de inversión, que es el dueño del dinero, quiere y se le pega la gana de imponer los criterios que quiera para dar su dinero, caramba, ¿cómo es posible que le puedan decir, no, no te fijes en lo que hago, solo dame el dinero? Es que tienes esclavos, sí, pero a ti no te importa, pero la esclavitud es ilegal, sí, pero no te importa. Soy guachicol, ¿no? Dicen esas palabras ridículas que tenemos hoy en día en los medios. Pues bueno. Por lo tanto, si bien los estados individuales pueden optar por definir el deber fiduciario para los activos bajo su control, ignorar los riesgos a largo plazo, afirmar que los gestores de los activos de fondos de inversión tengan una visión diferente es malo, pues está fuera de lugar. Está completamente fuera de la economía de libre mercado. Están violando la economía de libre mercado. No son comunistas, pero se asemejan mucho a un mundo socialista. En un mercado de libre funcional, los inversores conservan una plena autonomía para decidir sus inversiones
conforme a sus motivaciones, incluyendo las ideologías políticas si es menester, pero peor si tienen vinculaciones estrechamente en la materialidad financiera que se calcula de una manera más adecuada. Esta libertad se extiende a ejercer los derechos de accionistas, participar en gerencia, votar proxies o invertir en diversidad de activos y mercados. Puntos conclusivos. Ciertos funcionarios financieros estatales en la Unión Americana están reinterpretando activamente el deber fiduciario para priorizar consideraciones financieras cortoplacistas y despolitizar la gestión de activos, viendo la integración de ASG, como una desviación ideológica de los mandatos tradicionales. Los gestores de activos generalmente sostienen que los factores ASG, incluyendo el cambio climático, representan riesgos y oportunidades materiales a largo plazo cruciales para tomar decisiones de inversión informada y forman parte de la responsabilidad fiduciaria, sobre todo de la que ellos llevan en lo individual. El concepto de deber fiduciario es complejo y permite diversas interpretaciones respecto a la integración de riesgos a largo plazo, lo que los estados pueden aprovechar para definir parámetros de inversión a sus fondos públicos. Claro, hoy es un fondo para construir un edificio grandote para la policía. ¡Qué padre! Y el gobierno dice que estas son las reglas del juego. ¡Órale! Pues el que le quiere entrar, le entrará. Pero yo, inversionista, no estoy obligado a entrarle. Por más que me prometas que el segundo piso del Tren Maya va a ser más rápido que el primer piso. Una economía de libre mercado genuina debería permitir a los inversores y gestores de activos la autonomía para considerar todos los factores materiales, incluyendo los de ASG y los que vengan el día de mañana en sus estrategias de inversión y participación sin interferencia política. Ignorar los riesgos materiales relacionados con ASG en el mercado moderno puede llevar los deberes fiduciarios a una violación plena, un incumplimiento que pueda traer complicaciones y problemas, incluso jurídicos, respecto a los beneficiarios. Ya veo yo, porque BlackRock no es dinero de un batito que lo tiene guardado ahí, es dinero de todo mundo en fondos de inversión, 401ks, Afores, etcétera, por ejemplo. Yo no sé si hay una Afore que tenga dinero en BlackRock, pero sería sensato. BlackRock opera con certificación AAA. Y entonces el dueño de la Afore o el dirigente de la Afore, claro que va a demandar a BlackRock si entra en escenarios de riesgo inmesurables que por corto plazo y especulación lleven a perder el dinero. ¿Se imagina el broncón que se mete la Afore? Y eso es el datito mexicano de las aportaciones que tienen estas Afores. Vamos a los 401ks estadounidenses. La cantidad magnánima de recursos que operan, que quebraron por una tontería cortoplacista y especulativa de estos dirigentes estatales, más de tinte político republicano, fuera de lugar completamente. Voy a corte, regreso un segundo, no se vaya, siga en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Y llegamos al último segmento. En segundo regresamos al aire. Pues digo, las posiciones de políticas gubernamentales, o sea, lo diría en la óptica de la teoría económica. Es el ánimo de tener todo el poder. El solo yo mando y nadie puede opinar. Esa es la conducta que vemos en estos estados con estas posiciones. Y pues obviamente está pasando en México y en Argentina y etcétera.
Y lo peor es que ha pasado tanto tiempo en la historia, estamos rezando la 1300 AM, que simple y sencillamente ya sería hora que hubieran aprendido que el poder se va bien rápido. Pero no, no aprenden. En fin, pobres. Siguiente artículo, foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo. Y el título, estar preparado para la siguiente crisis. Trabajo del Consejo de Administración. Creo que es crucial el artículo, ¿no? Bueno, este es formulado por Ray García de PricewaterhouseCoopers, Brian Schwartz, también de la misma firma, y David Steinbach, también de la misma firma. Bueno, pues básicamente esto es cómo analizar el rol del Consejo de Administración ante la crisis, destacando la importancia de la resiliencia organizacional en el entorno de volatilidad persistente. Subraya la necesidad de un programa de resiliencia integral, planes de crisis actualizados y probados, y un proceso de mejora continua para salvaguardar la creación de valor a largo plazo. Las empresas que se encuentran en una era de volatilidad profunda y persistente, caracterizada por dinámicas comerciales globales cambiantes, señales económicas mixtas y la aparición repentina de shocks internos como ataques de ransomware o desastres ambientales, pues es el escenario. Y le decía hace algunos minutos, es el momento de mayor volatilidad solo comparado con ciertos momentos de la historia de la humanidad que han podido sucumbir a la humanidad, ¿verdad? Pero si bien estas políticas no van a sucumbir a la humanidad, pues sí nos van enfocando y empujando a un abismo recesivo exuberante. No es que estemos en recesión para nada y quizá no entremos en recesión, pero prolongar los malos momentos y la volatilidad solo le da pauta de ganancia potencial a quien creen, hablando del segmento pasado, a los especuladores. Bueno, ¿qué dice el artículo? En entorno, la crisis ya no es un evento raro, un desafío recurrente más bien que obliga a una preparación organizacional robusta. Para enfrentar la realidad, las organizaciones están reconociendo la necesidad de un programa de resiliencia integrador que combine capacidades clave como la gestión de crisis, la continuidad de negocio, la recuperación ante desastres y la planificación de respuesta a incidentes. Esos planes deben funcionar de manera integrada y coordinada para permitir a la organización gestionar interrupciones imprevistas y mantener objetivos estratégicos. El Consejo de Administración asume un papel de liderazgo crítico en preparación para crisis, ofreciendo claridad, estabilidad y dirección estratégica para construir resiliencia y crear valor de largo plazo. Su función principal es supervisar que la dirección tome las decisiones adecuadas para el éxito y la viabilidad de largo plazo de la empresa. Un plan de crisis integral debe ser un documento vivo, constantemente actualizado y mejorado, que sea agnóstico a la crisis y flexible para abordar diversos tipos de eventos. A ver, en el año 2009 venimos saliendo de un escenario crítico de la crisis financiera global. Algunos le han dicho la Gran Depresión, a mí me parece exagerado, porque en realidad eso fue en 1929, pero sí estuvo terrible la recesión. Y luego dos, entramos en una etapa de crecimiento. Pero en Europa y en particular los países, no sé cómo llamarlos, los más deudores, los más incómodos, no sé, Grecia, España, Portugal, se metieron unos broncones enormes que alteraron con volatilidad la economía del mundo, más o menos entre 2012 y 2013. Incluso México estuvo muy cerca de un escenario recesivo. Y luego vino 2015 y ante la incertidumbre de mercados respecto a la Reserva Federal para que estabilizara política monetaria y a su vez el petróleo se estabilizara en su estructura de precios, hubieron presiones de volatilización, pero la verdad es que en general del 2015 al 2020 fue una época muy estable en una óptica de crecimiento. Pero una crisis que nadie se podía haber imaginado con verdadera previsión, pues fue la de la pandemia y las cuarentenas generalizadas globales y todas las consecuencias inherentes. Y luego la guerra de Rusia y Ucrania, y luego la guerra de Israel e Irán, y luego la bronca política que se vive en Estados Unidos, y también las cosas que vemos en México, ni quién pensara que se fuera a llevar tan a lo ridículo, ¿no? Pues bueno, eso es el trabajo, tener un sistema que tenga la capacidad de acción y reacción. Hoy hacemos el FODA muy bonito, que las debilidades y las amenazas, y ya, ahí se quedan escritas. ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde están las pruebas de estrés financieras para determinar si la empresa tiene capacidad de respuesta o no? Y ante el no, ¿qué hacer? ¿Cómo decidir incluso cerrar la empresa? No puede ser al chilazo.
Debe incorporar lecciones aprendidas de experiencias propias y de otras empresas y definir claramente un líder de crisis designado, un equipo de crisis interfuncional y roles y responsabilidades específicas. El plan debe considerar la necesidad de experiencia externa y una estrategia de comunicación detallada y establecer una estructura de gobierno a nivel gestión para toma de decisiones eficaz y oportuna. Es crucial que el plan de crisis esté alineado, coordinado y probado con otros planes como el de recuperación ante desastres, el de continuidad de negocio y el de respuesta a incidentes, ya que la verdadera resiliencia operativa depende de activar integralmente esos elementos cuando ocurra el siniestro. El Consejo debe desarrollar su propio plan de crisis, que complementa el de la dirección, abarcando elementos de estructura de gobierno, estrategia de comunicación y planificación de sucesión temporal. ¿Qué pasaría si hay un temblor y fallecen miembros del Consejo? ¿Cómo se van a suplir? ¿Cuál es el mecanismo? Digo, hoy en día sabemos que nuestra Constitución señala que si quien preside nuestro país fallece, hay un mecanismo de sustitución y puede ser temporal o fijo del sexenio, dependiendo del momento del fallecimiento de la persona respecto a su sexenio. Y lo mismo en Estados Unidos. Hasta hay una serie, ¿no? La de 24 horas de Estados Unidos, de Kiefer Sutherland, que habla de la aplicación de crisis, al menos al principio del procedimiento de la película, de la serie. En las empresas tenemos eso. ¿Qué pasa si, digo, hay un plan de crisis de la operación de la empresa, pero, oye, si los consejos de administración, si se va la luz en el mundo y cómo se juntan y cómo toman minutas y quién, bla, bla, bla? ¿Hay algo? La prueba continua de plan de crisis es esencial, utilizando escenarios, incluyendo los que la empresa jamás se ha enfrentado. La participación de altos ejecutivos, incluyendo el director general, para crear una memoria muscular y revelar brechas. También, esto es un punto crucial. Digo, muchas veces nadie se quiere ir, ¿verdad? O dejar el cargo. Pero si realmente aducimos que nuestro paso es temporal, esa memoria muscular sería la traducción que hizo la inteligencia artificial, esa memoria colectiva, documentada, que permita a quien te suceda poder dar la continuidad, es fundamental. ¿Cuántas veces se desarrolla? Durante una crisis, la comunicación efectiva es primordial. El Consejo debe desafiar y guiar la estrategia de comunicación de la dirección para asegurar mensajes claros, oportunos y alineados con los valores de la empresa, dirigidos a los grupos de interés, incluyendo a los empleados. También es importantísimo, porque ¿qué tal que tienes un buen grupo de empleados y ante la incertidumbre y falta de comunicación, de repente se te empiezan a ir solitos? Dirá alguien, ay, pues nos ahorramos la liquidación. Pues felicidades, pero también perdiste todo el capital humano. ¿Cuánto vale una cosa frente a otra? No sabemos evaluar las cosas. Tras una crisis, un proceso de revisión posterior al evento es indispensable y comprender cuál es la verdadera raíz del problema, cuáles son las lecciones aprendidas, realizar los ajustes al plan de respuesta de crisis y, en su caso, no significa que tenga que, pero si es aplicable, implicar las sanciones que correspondan. Las crisis son eventos recurrentes que exigen que el Consejo de Administración asuma un papel proactivo en el liderazgo de la supervisión y preparación organizacional. Un programa de resiliencia debe ser integrador, coordinando gestión de crisis con continuidad de negocio, recuperación de desastres, respuesta a incidentes. Los planes de crisis deben ser documentados, dinámicos, agnósticos a los eventos, probados regularmente en escenarios diversos y respaldados por una estructura de gobierno clara y liderazgo definido. Me estoy acordando de la tesis que leíamos la semana pasada sobre un restaurante en donde un empleado demandó a la empresa gasera porque explotó la pipa que le estaba surtiendo gas al restaurante y que, si bien ganó la indemnización legal con respecto a la empresa gasera y luego dos, la cosa de daños, pero morales, no así fueron los punitivos. Y la Corte lo que definió en jurisprudencia es que era facultad del juez y por oficio, si no se los pedían, imponerlos. Y el punitivo es un castigo, no es un resarcimiento, no es una indemnización de pago. Y entonces no solo se le planteaba que castigaran a la gasera para pues, los gastos que enfrentó la persona que se lastimó su cuerpo por la explosión y el contexto moral que le dañó, sino además la castigaran con dinero y premiaran en todo caso al trabajador. ¿Qué pasaría? ¿Las gaseras tienen un plan de crisis de esto? ¿De incidentes de este tipo? Aquí hay gaseras. ¿Realmente saben qué hacer cuando esas cosas? El Consejo de Administración debe tener su propio plan de crisis que defina la estructura de gobierno, la comunicación y la planificación de sucesión ante escenarios de crisis.
La comunicación en crisis requiere estrategia cuidadosa diseñada conforme todos los grupos de interés, incluyendo empleados, que se alineen con los valores corporativos de la empresa. Las empresas deben de realizar revisiones post-crisis exhaustivas para identificar causa raíz, lecciones aprendidas y permitir continuidad en la mejora de los planes de respuesta y fortalecer la resiliencia futura. Una preparación robusta de las crisis o para las crisis puede conferir una ventaja competitiva, permitiendo a la empresa recuperarse rápidamente ante emergencias. Y entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo algo al respecto? Y no le hablo de empresas que cotizan en bolsa. Cualquier empresa. Oye, hacemos taquitos aquí en la esquina. ¿Qué pasa si alguien se intoxica? Tenemos un restaurante. ¿Qué pasa? Por ejemplo, algo que desgraciadamente pasa aquí en México, ¿no? ¿Qué pasa si van y matan a alguien ahí a balazos? Y van los de gobernación y te clausuran tu lugar. ¿Cómo le respondes? Pues, ¿qué culpa tienes tú? Pero lo hacen. Lo hacen. Bueno, la pregunta es, ¿cómo respondes ante esa crisis? ¿Cómo vas a responder ante tus proveedores? Etcétera, etcétera. Y ahí alguien está esperando la respuesta, ¿no? En fin. Bueno, creo que son temas cruciales. El manejo de la inteligencia artificial, en particular para el tema de minutas, pero cualquier cosa que pase en la empresa. Las juntas del Consejo de Administración y su perspectiva de manejo de largo plazo como trabajo toral, y el tema de corto plazo verlo como supervisión, pero no la decisión, porque empoderaste a la alta dirección para toma de decisiones. Este tema de crisis, claramente vistas, y bueno, toda la discusión que estructuré a partir de la posición política y contra natura financiera y de economía de libre mercado. Y yo creo que eso es un tema bien importante. O sea, más allá de abyecciones políticas, que claro que todos las tenemos, es fundamental que empecemos a llamar las cosas por su nombre. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos no son ni de cerca gobiernos que ejerzan políticas de libre mercado. Es el rotor, pero comparados con otros países en el mundo, probablemente cada día, con cada política pública más, se alejan de ser países capitalistas. Y aquellos que lo canten, aguas, porque se están claramente equivocando ante semejantes posiciones monopolizadoras y controladoras de la economía y de las determinaciones completamente que debiesen ser privadas. Y no verlo, no entenderlo, pues es válido, sostenerse la ignorancia, pero I warn you. En fin. Arturo, mándame ya a descansar porque se nos acabó el programa y mañana nos escucharemos. Mañana vamos a hablar de tesis jurisprudenciales, hay varias, y el viernes vamos a platicar del paquete económico ya, de gobierno. Ya lo habló ayer Emanuel García, pero vamos a profundizar algunos temas en una óptica transversal de análisis que hacemos cada año que se hace este paquete. Gracias por su atención, gracias Arturo por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.